Efesios capítulo 4, versículo número 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice el versículo número 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta mañana para alabar tu nombre, para bendecirte, para adorarte. Permite que los ángeles nos acompañen y tu Santo Espíritu nos dirija. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús y habilítanos con tu gracia para comprender tu verdad. Nunca te apartes de nosotros. Llénanos de tu presencia, haz con nosotros y en nosotros todo para la gloria de tu nombre. Bendice a los presentes, bendice a los que vienen en camino, bendice a los que no podrán llegar. Que en este día, Señor, alabemos, honremos, que cada uno de nosotros en este día refleje tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy solo voy a dar un repaso de algunos textos y vamos a seguir con otro enfoque de la misma línea. Dice en Efesios capítulo 4, veamos algunos pasajes. El versículo 3 habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué cosa? A la unidad de la fe y ¿de qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué cosa? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo número 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué cosa? En amor. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos ¿de quién? De los otros. ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir? Ya estudiamos el sábado pasado lo que él quiere decir. Vamos a tomar ahora del lenguaje de Pablo y vamos a irnos al lenguaje de Jesús. ¿Les parece bien? San Juan capítulo 17. Vamos al lenguaje de Jesús. Ya vimos el enfoque de Pablo, ahora veamos en la misma idea el enfoque de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? San Juan capítulo 17, versículo 21. Dice el versículo 21, ¿qué cosa? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué sigue diciendo? Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Con qué fin? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo creerá en Jesús? ¿Qué debe ocurrir para que el mundo crea? ¿Cuál es el testimonio más poderoso que pueden dar los cristianos? ¿Cuál es el fin de la creación de la iglesia? ¿Por qué y para qué existe la iglesia? ¿Cómo debe ser la predicación de la iglesia? ¿Por qué la Biblia habla del testimonio?
¿Qué significa testimonio? ¿Por qué dice que cuando somos uno entre nosotros y uno con Dios, entonces la gente creerá? ¿Qué significa creer? ¿Cómo es que la gente cree? ¿Qué necesita la gente para creer? ¿No le parece que son muchas preguntas? Pero ¿verdad que las preguntas nos hacen pensar? ¿Sí o no? ¿Sabían que las preguntas son estimuladores? Cada una de las preguntas que hice estimuló en su cerebro el anhelo de una respuesta. Y de la mayoría de esas preguntas ya usted se sabe la respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, tomemos una de las preguntas. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para dar a conocer a Jesús. Ahora, ¿cómo debe la iglesia dar a conocer a Jesús? Por testimonio. San Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice: y será predicado, ¿qué cosa? ¿Por qué cosa? Por testimonio. ¿Cómo debe ser predicado el Evangelio? Por testimonio. Ahora, ¿cuál es el testimonio? A mí me llama mucho la atención y hace años que estoy detrás de un trabajo y me resulta curioso. Mire por qué resulta curioso lo que estoy diciendo. Es que cuando el Señor Jesús venga, mucha gente estará pensando en una cosa y Él está pensando en otra. San Mateo capítulo 25, versículo número 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará, ¿en qué cosa? En su trono de gloria. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y recuerde que estábamos diciendo dar a conocer a Jesús. Y recuerde que dijimos que el Evangelio se predica por testimonio. Y citamos Mateo 24:14. Ahora, ya todo se acabó. Ahora vino Jesús. Y ahora viene el juicio. Usted está allí delante y dice: bueno, yo aprendí mucha teología. Me supe toda la profecía. Y era un tremendo predicador, dice usted. Y otro dice: no, yo lo que supe fue tal cosa. Pero ¿y qué es lo que Cristo nos va a pedir? ¿Se han dado cuenta que a veces hacemos muchas cosas y no fue lo que nos pidieron? ¿O no? ¿Sucede o no sucede? Usted llega y le dice al muchacho: ¿hiciste lo que te dije? Mami, mira, y te hice esto, y te hice aquello, y te hice lo otro, y te hice lo otro, y te hice aquello. Ajá, pero ¿recogiste la basura? No. Oye, pero eso fue lo que yo te dije que hiciera. Sí, pero mira, te lavé la vasija. Espérate, yo te dije que recogiera la basura. Dios nos ha dicho qué debemos hacer. Y ahora a veces nos enredamos en tantas cosas que no fueron las que nos pidió. Y mire qué interesante ahora. Mire lo que dice el Señor Jesús. Y es Jesús que está hablando, Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. ¿Qué dice allí? ¿Y quiénes son los unos y quiénes son los otros? Es una buena pregunta, ¿o no? ¿No decía hace un momento que somos miembros los unos y los otros del mismo cuerpo? Entonces hay que ver ahora quiénes son los unos y quiénes son los otros. Aquí no se está hablando de Atila, rey de los unos, Los unos y quiénes y los otros. Ponga mucha atención en esto, porque esto es evangelismo práctico. La palabra de Dios es práctica. Si usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia le habla de incidentes, ¿o no? De acontecimientos, ¿sí o no? De cosas que ocurrieron. ¿Dónde estaba Lucifer? ¿Dónde cayó? ¿Le relatan la historia? Sí, no le dan todos los detalles, pero por lo menos le dan la información. Es como si usted leyera la noticia en el periódico. No le dan todos los detalles, pero le dicen qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. La base fundamental de un artículo, el QQCCDP. Le dicen: esto fue lo que pasó. Le dan un resumen. Número 1. Número 2. La caída de Adán y Eva en el Edén. ¿No le dan información la palabra de Dios? Sí, sí o no. Y ahí luego toda la historia del pueblo de Israel y de la humanidad hasta el día de hoy. Cosas que ocurrieron, hechos prácticos, no teorías, no argumentos, no razonamientos,
no dialéctica, hechos prácticos, realidad viviente. Y ahora mire usted, dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas ¿de quiénes? De los cabritos. Y ojo pelado ahora, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque quise teología y la aprendisteis, quise mucha doctrina y la enseñasteis, anhelé mucha profecía y la predicasteis, que leyeran muchos libros y los leísteis, que se hicieran sabios y doctores en mucho conocimiento y también lo hicisteis. ¿Esos son? Dejémonos de cuentos, señores. El cristianismo es un asunto práctico. Usted no tiene que ser un doctor en... No. Lo poco que usted sabe, vívalo para la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Leamos realmente las palabras de Jesús y nos maravillaremos de cuán simple y sencilla es la vida cristiana. Por eso la clave: si nos hacemos uno, la gente creerá. Pero ¿cómo puede la gente creer en Jesús si los que nos llamamos cristianos no nos amamos? A ver, ¿cómo pueden creer? A ver, y muchas veces inclusive vamos a hablar mal del hermano con el que todavía no es hermano, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo después te viene a predicarle? ¿Qué es lo que usted le va a predicar? Entonces ella se ríe. Dice: pero ven acá. Bueno, el lunes, en la reunión, pasó una dama por el frente del lugar donde tenemos la reunión de vida familiar. Y al ver tanta gente dice: ¿y qué pasa aquí? Y una de las personas que iba saliendo, la hermana Celia, le pregunta a la señora: oiga, ¿y qué es lo que están haciendo ahí adentro? ¿Por qué hay tanta gente? Y entonces ella comienza a explicarle, a decirle, y le menciona el nombre de la iglesia. Dice: ¿cómo? Pero yo tenía entendido, yo tengo muy mal concepto de esa gente. Dice la hermana: ¿cómo así? Dice: sí, a mí me han hablado muy mal de ustedes. Dice: ¿cómo? Dice: pero lo curioso es que yo conozco dos que son de la iglesia, son dos gente excelente. Entonces no entiendo ahora. ¿Me entendieron? No entiendo. O sea, los que ella conoce son excelentes, son gente muy buena, pero los comentarios que le han dicho de los otros son muy malos. Ahora, ¿qué creerá ella? ¿Lo que le contaron o lo que ella está viendo? Y por eso dio su nombre y su teléfono para que la llamaran. Nadie anda dando su nombre y su teléfono para que la llamen. Y resulta que la mujer de mi país. Mire, ese el mundo es chiquito. Cuando la mujer le dijo, o la señora le dijo, Celia le dice: ay, el pastor de nosotros es dominicano. Dominicano. Y ella dominicana. O sea, ¿notan cómo es Dios? ¿Sí o no? Yo le ruego que hoy le pidamos perdón a Dios por no habernos amado como debemos amarnos. Mire, déjese de cuento. Si usted cojea de la pierna izquierda, yo cojo de la derecha. Cojeamos. Pero no es que cojeamos el problema es que nos unamos, porque si usted cojea de la derecha y yo de la izquierda, si nos abrazamos ya nadie coge, ¿o no? Porque cuando usted va a dar el mal paso, ¡pum!, el otro pone el pie, y cuando el otro va a dar el mal paso, ¡pum!, usted pone el suyo, y uno con el otro se ayuda, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora oigamos las palabras de Jesús. Esto se llama cristianismo práctico. Esto se llama unidad en el Espíritu. Recuerde que para allá que vamos. El sábado pasado vimos el enfoque teológico, ahora estamos viendo el enfoque ¿cómo? Práctico. ¿Unidad en quién? En el Espíritu. Claro, usted me dirá: espérese un momento, pastor. La teología dice que en la iglesia hay trigo y cizaña. Oiga, no se preocupe por la cizaña. Si usted es cizaña, preocúpese. Si usted no es cizaña, no se preocupe. ¿Se entendió? A veces estamos tan preocupados por la cizaña que dejamos de ser trigo, ¿o no? Y sabemos la maldad de todo el mundo y nos olvidamos de la nuestra.
¿Que hay cizaña? Déjele ese problema al Señor. ¿Hasta cuándo dice el Señor que va a estar la cizaña? Pues deje esos problemas del Señor y de los ángeles, que la cosechen al final. Ahora sea trigo. ¿Quieren que les diga un secreto? La gracia de Dios es tan poderosa que puede cambiarle la naturaleza a la cizaña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es mucha la gente que ha venido a la iglesia atrás de una mujer y terminan siendo buenos cristianos. ¿O no? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, sean sinceros, ¿sí o no? Es mucha la gente que ha venido a la iglesia con otra intención, jamás de ser cristiano. Tenían otro propósito, tenían otro enfoque en la vida. Y de momento se encontraron con el Señor. Óigase, y se le olvidó la mala cosa que lo trajo. Y de repente ahora se han hecho cristianos. De verdad, hablé con una señora cierta vez y me decía, esto es lo curioso, pastor. Este vino detrás de mí a la iglesia y ahora es el anciano de la iglesia. Y ahora la floja soy yo, porque yo he sido floja toda la vida. Por eso fue que le pelé el diente cuando él llegó y lo vi la primera vez. Y mire ahora. Y posiblemente entré primero que yo al cielo. Y entonces le responde, gracias a Dios que por lo menos pelaste el diente, porque eso me acercó al Señor Jesús. No anden pelando dientes, que eso es peligroso. Pero en ese caso funcionó. Vamos al punto ahora, vamos al punto. Vamos al punto. A mí me fascina esta parte de la Biblia. Y oiga, ¿por qué me fascina? Porque es tan simple. El cristianismo es tan sencillo. Alguien estaba muriendo y llamó a su yerno y le dijo, una sola cosa. Presenta el evangelio simple de Jesús. No te complique la vida. Solo háblale simplemente de Jesús a la gente. Eso es suficiente. Yo ahora lo entiendo, pero ya voy a morir. ¿Se comprendió? Mire a Jesús, que sencillamente pone las cosas. Bendito sea Jesús. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ¿quién dice ahora? El Rey, versículo número 34, estoy en Mateo capítulo 25, versículo 34, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿qué dice? Los justos le responderán diciendo, ¿quiénes le responderán? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí qué cosa? Lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Ahí hay perfiles, ¿verdad? Ahí hay características de quiénes son los hermanos más pequeños. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los primeros hermanos pequeños? Pablo le llama los domésticos de la fe. ¿Quiénes son los primeros hermanos pequeños? Los domésticos de la fe. Pero tenga cuidado con los vividores. ¿Se entendió vividores? ¿Conocen un libro? Bueno, ustedes conocen un libro de Elena White que se llama El Ministerio de la Bondad. Hasta para dar hay que saber dar. Porque si usted no sabe dar, convierte a la gente en parásito, ¿o no? ¿Sí o no? Y hay que saber dar. En mi país era pastor de una iglesia donde me bautizaron.
Y cuando llegué descubrí que en esa iglesia tenían una cultura muy extraña. Los sábados en la mañana, cuando uno salía del templo, es la iglesia más rica, bueno, en ese tiempo era la iglesia más rica de mi país. Lo que esa iglesia tenía de presupuesto no lo tenía ni una misión, a veces una asociación lo tenía. Y cuando salíamos afuera, había un reguerete de gente pidiendo. Y mucha gente de esa iglesia que tiene dinero, pues venían ya preparados para empezar a repartir allá afuera. Y cuando salgo el primer sábado, predico mi sermón, salgo a la puerta y veo este desorden en la puerta. Inclusive visitantes, oye, con la molestia de gente allí, pero un asunto, un problema. Ay, se me calentaron las orejas. Y me dijo, no te preocupes. Me estuve tranquilo, todo pasó. La primera junta. Lo puse como punto de ejemplo. Y le dije, a mí me doy cuenta, ahí fue que me bautizaron, así que el primer anciano era mi hermano mayor, la directora misionera era la esposa de mi hermano, el secretario de iglesia era el hermano de la esposa de mi hermano, y si le sigue diciendo, la mitad de la junta era mi familia, y yo el pastor. Y yo era Andresito, el muchachito que llegó de 18 años y se bautizó ahí. Así que todos los miembros de la junta me conocían desde que era adolescente, y me hacía reír porque me decían pastor, cuando siempre me decían Andresito y Andrés. Ahora era el pastor. Y entonces aproveché que era Andresito para darle las orejas a todos. Dije, ustedes tienen aquí un soberano desorden. Oiga, si es un pastor que llega, no haga eso, pero es que está ahí mi gente. Y se quedan mirando. Me digo, ¿usted no le da vergüenza el desorden que tienen ahí afuera en la puerta? ¿Qué es esto? Si usted quiere estar repartiendo dinero, repártalo en la semana. Y más, si esa gente va a recibir dinero u ofrenda, háganlo a través del departamento de Dorcas. ¿Quién lo mandó a usted a estar repartiendo dinero en la puerta de la iglesia? Es una mala cultura que están haciendo. Los visitantes que vienen, cuando salen aquí afuera con esta pedir esta cosa, dicen, ¿qué pasó aquí? Se quedaron así todos mirándome. Le dije, así que vamos a ver si me dan el desorden ese. Y esa gente que viene no oye el culto, solo viene en el mediodía a recibir el dinero que usted le da en la puerta. Ni siquiera entraban a la iglesia. Así que ustedes me van a dejar el desorden. Porque si lo hacen, delante de la gente se lo voy a decir. Bueno, y como es Andresito, no pueden venir con cuentos. Mi hermano mayor está ahí, si se pone, se lo digo. Y ya se lo advertí, se lo dije. Tanto remedio. Recuerdo que el sábado nada más seguía la gente, pero fulano, y nada más decía, estate quieta, mira al pastor, estate quieta. Y hasta que se canceló la cosa esa. O sea, no es que usted no le dé, pero no haga de la iglesia un desorden. ¿Se entendió? A la gente hay que saber darle, pero hay que darle. ¿Se entendió? Hay que darle, pero aprenda a dar. ¿Dice allí que hay que dar? Sí. ¿Dice allí quiénes son esos que están recibiendo al Señor? Sí. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y no es más fácil que nos hagan ese juicio que nos pongan un examen de teología? A ver, ¿qué es más fácil? Vamos a ser sinceros, ¿qué es más fácil? Mire qué fácil es. Por ejemplo, usted cobró su dinerito, sacó sus diezmos, su ofrenda, y entonces dice, bueno, yo sé que en la familia, en la iglesia hay una familia, la familia tal, que no le está pasando bien. Déjame comprarle un saco de arroz aquí en por poco digo el nombre de la tienda de él. Oiga, por lo menos usted se le aparece con un saquito de arroz. Eso no cuesta tanto. ¿O cuesta mucho? No. Hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo se siente? Bien. Mire, yo pasé por la tienda y se me ocurrió traerle esto. Un saquito de arroz. Y el otro se le ocurrió frijoles. En mi país dicen habichuelas. Oiga, yo le digo, si a 10 gente se le ocurren algunas cositas, ¿podrán ayudar a esa familia? Pero usted nota que son personas cristianas, que vienen a la iglesia, gente que se esfuerzan, gente que trabajan, pero no han tenido la misma oportunidad que otros. Mi pregunta, ¿se sentirán motivados a seguir siendo fieles a Dios? Mi pregunta, ¿quién ha sido entonces la mano de Dios para esa gente? Usted, dice Proverbios, presta a Dios quien da al pobre. ¿Qué cosa hace el que da al pobre? Pues haga que Dios le deba. Lo más rico cuando Dios le debe. Dice la Biblia, presta a Dios el que da, ¿quién? Entonces, mientras más ayuda al pobre, recuerde,
Hay pobres que son dignos y hay pobres que son sinvergüenza. Hay gente que le gusta ser pobre para que le den. ¿O no? No se desarrolla. Es más, hay gente tan bárbara, y estoy hablando dentro de la iglesia, y yo sé que esto lo están grabando. Hay gente tan bárbara, pero tan bárbara, que piensan que la iglesia tiene la obligación de mantenerlo. La obligación de darle. Recuerdo que uno estaba pidiendo con exigencia, y nada más decía, ¿y esto es lo que le van a dar a uno? Oye, me molesté tanto que le dije, sí, porque la otra parte tiene usted que fajarse a ganársela. Es que no tengo trabajo. Ok, tenemos que limpiar la iglesia y limpiar el patio. ¿Quiere venir y le pago? No, porque yo soy un hombre enfermo. Digo, bueno, pues cóbrele a la enfermedad. Ah, enfermo para exigir. Enfermo. Dice que no tiene trabajo, que por eso no tiene dinero. Ahora le ofrezco el trabajo y entonces está enfermo. ¿Me entienden? ¿Cómo se llaman esa gente? En el país le dicen vividores. Aquí voy. ¿Entienden la idea de la unidad en el espíritu? ¿Sí o no? Alguien te regaló, yo no sé qué cosa, ¿qué regalan por aquí? Sandía. Usted no se va a comer 5 sandías de esa grandota. Oiga, coja una y póngala acá, y coja las otras y repártala. Si son muy grandes, pártala en 4 pedazos. Y yo le garantizo que hay gente de la iglesia que se van a sentir feliz cuando usted le lleva un pedazo. ¿Entienden la idea de la unidad en el espíritu? ¿Sí o no? Cuando somos uno en el espíritu, sentimos la pena del hermano, el dolor del hermano, la necesidad del hermano. Es un asunto práctico. No es asunto de teoría, es un asunto de una vida práctica cada día de relación con el Señor. El Señor Jesús no fue eso lo que hizo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿A qué vino Jesús a la tierra? La misma misión de Jesús de servicio es la misión tuya y la misión mía. San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buenas nuevas a los pobres? ¿Qué significa buenas nuevas? Evangelio. Evangelio, buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la buenas nuevas? Que hay salvación en Cristo Jesús. Un día de esto le voy a explicar lo que es y qué significa la palabra evangelio en su connotación más amplia. Dice, me ha enviado ¿a qué cosa? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Hay gente que sufre. Sinceramente, ¿sí o no? Mire, existe lo que se llama, hay una clase en la universidad que se llama psicología pastoral. En la clase de psicología pastoral, por cierto, la dan los psicólogos, pero uno que tiene que bregar con tantas cosas tiene que aprenderse los principios de la psicología pastoral. Existe lo que se llama el ministerio de la presencia. ¿Ministerio de qué? Cuando a una persona se le muere un familiar, tenga mucho cuidado en lo que usted va a decir. Hay momentos que la boca es un problema. Hay momentos que más vale ponerse ¿han visto una cinta gris que pega, mire? Más vale ponerse un pedazo de cinta de eso en la boca. Cuando un familiar se muere, en la manera que sea, existe lo que se llama ministerio de la presencia. Usted llega, le da un abrazo a la persona y no tiene que decir nada. Solo usted llegó, le dio su abrazo, su beso y se sentó ahí. 0 palabras. ¿Qué cosa? 0 palabras. Fíjese. Unos bandidos mataron a palos a ese señor. Era un doctor, dueño de una clínica. La mamá estaba desesperada y tenía 2 hijos y una hija. La hija y el hijo más pequeño eran mis alumnos en el colegio, en un colegio donde trabajaba. Colegio Patrón San José se llama ese colegio. Y cuando supe la noticia, corrimos a
a la familia y luego entonces fuimos en la noche a la funeraria. Cuando llegué, dije, Dios mío, ¿qué es lo que yo debo decir? Y me dijo, no tiene que decir nada. Eran como las 7:30 de la noche. Llegué y me senté ahí. La señora me miró, los muchachos me miraron, y ahí me quedé. Había mucha gente yendo. Me senté tranquilo y llevé un libro. Y ahí me quedé tranquilo leyendo mi libro desde las 7:30 de la noche hasta las 11:45, cuando los de la funeraria comenzaron a rondar diciendo que le quedan 15 minutos. 15 minutos más se tienen que ir. ¿Cuántas palabras dije? Ninguno. ¿Cuántos sermones prediqué? Ninguno. Y oigan el comentario después de la señora. Doy gloria a Dios por el apoyo que nos dio el profesor fulano de tal. ¿Cuál apoyo? Si yo estaba sentado ahí no dije nada. ¿Ministerio de qué? De la presencia. Hay personas en necesidad que solo necesitan que usted vaya a su casa. Hay personas con problemas que solo necesitan que usted le dé una llamadita. ¿Ministerio de qué? De la presencia. Hay gente que se siente tan mal que solo necesita que family, dólar general, no sé si cuántos dólares. Y en cada uno de esos lugares venden unas postales, unas tarjetitas tan lindas y tan baratitas, que si usted le pusiera a esa tarjetita solo esta palabra, con aprecio fulano, usted no sabe las maravillas que ese pedacito de papel puede hacer en un corazón. ¿Sí o no? Cristo dice que vino a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Hay madres y hay padres que están pasando la Caín con sus hijos. Hay esposos y esposas con problemas muy serios. Hay muchachos y muchachas llenos de dolores y de pesares. Eso es el cristianismo, comenzando por la iglesia, comenzando por nosotros. Y dice el Señor Jesús, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Vino Jesús a eso a la tierra? ¿Sí o no? ¿Lo hizo Jesús? Sí, y eso es lo que te va a pedir a ti. ¿Lo estamos haciendo? Una cosa le garantizo, si usamos el método de Jesús, se fortalecerá la fe de los que ya somos cristianos y otros que no son cristianos vendrán motivados por el estilo de vida que vivimos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Alguien decía que si uno va a la luna aprende a vivir sin respirar. Yo lo dudo, pero bueno, eso lo dijo alguien. Al llegar aquí, yo jamás en mi vida había puesto en mi boca un pedazo de un ají jalapeño. Cuando me hablaban de jalapeño, decían, no. Recuerden, en la ciudad de Nueva York me estaban haciendo una comida muy especial y me traen, y dice, bueno, y el toque final. Digo, ¿qué es eso? Jalapeño. Digo, ay, no. Quítate, no. Eso pica como el diablo, me dicen, y eso te hincha la boca, y eso te hincha los labios, y eso, y después de eso es el problema más serio. Y entonces, bueno, y me dice, no, quítame eso de ahí. Ok, pero al llegar aquí, que oigo los jalapeños, me dice gordo, ¿y tú crees que algún día tú te comas un jalapeño? Digo, bueno, voy a tener que aprender. Sí, porque si tú llegas a un sitio donde los que son cazadores tienen que agarrar un fusil, pues si no, tú vas a pasar trabajo. Y un día me sorprendí cuando veo que mi esposa compra en el supermercado una lata, un envase, no sé. Digo, ¿qué es eso? Dice, los jalapeños. Digo, sí. Dice, sí. Digo, ¿y para qué? Dice, ¿cómo que para qué? Yo, porque tú te lo estás comiendo. Digo, pues yo lo voy a comprar. Digo, ¿tú estás hablando en serio? Dice, pues claro que sí. Pues al rato estamos abriéndolo, cosita eso, quitándole las semillitas de adentro. Y entonces me dice ¿quién lo diría? Tú comiendo jalapeño. Digo, yo solo. Y entonces empezamos a reírnos. ¿Entienden, por favor? Si comemos jalapeño, pues vamos a gozarlo. No se lo coma directo y no deje que se lo... ¿Cómo es que le dicen aquí? ¿Cómo la cosa? Que se lo toreen.
porque si no, no hay quien se lo coma. Ahora la pregunta es esta, esto ya había un cumpleaños y le torearon uno a Rigoberto y le pegó el diente y no me lo soltó. Dice Rigoberto: Efraín, déjeme hacerle esta pregunta y a ver si sabrá que me estoy poniendo viejo. Pero la iglesia no es una comunidad como una familia para que seamos felices. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Notan ustedes qué linda es la vida en una iglesia pequeñita donde hay pocos miembros? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron en la iglesia que eran 4 gatitos? Todos sabían lo que le pasaba al otro y al otro y al otro. Y cuando fulano no venía, oye, no vino fulano. Se notaba quién no había venido. En mi país tenía una iglesia, la iglesia de Juan Pío. Era una iglesia que quedaba en las montañas, queda en las montañas todavía. Y déjeme contarle esto para terminar, porque, déjeme hacer la pregunta, ¿se entiende lo que estoy haciendo? O sea, ¿se entiende cristianismo práctico? ¿Se entiende unidad en el Espíritu? ¿Sí o no? Eso es unidad en el Espíritu, es tener el sentir de Jesús. Llegamos a esa comunidad. Todos los lunes, en ese lugar, al final llegamos a tener 17 iglesias. Eran 2 iglesias y un grupo, y en 3 años Dios nos hizo llegar a 17 iglesias y grupos. Todos los lunes en la mañana, yo salí de mi casa a las 6 de la mañana. Bueno, llevaba a los muchachos a la escuela. A ver, no, Andresito no estaba en la escuela todavía. No, estaban pequeñitos. Yo salía a las 6 de la mañana de mi casa para ese lugar. Me tomaba una hora y 15, 20 minutos en el camino. Y entonces llegaba a un lugar donde ya el carro no podía seguir. Tenía que dejar la camioneta, una pick-up de esa 4x4, porque en esa montaña no había manera de subir. Había que cruzar un arroyo, cruzar un río, cruzar de todo. La dejaba ahí, recuerdo, en un colmado, una pulpería, un negocio. La dejaba ahí y entonces a caminar a pie. 45 minutos a pie para la montaña, cruzando una finca, cruzando entre las vacas, para llegar al lugarcito donde estaba la iglesia. ¡Qué ricura! Siempre llegaba a las 8, 8 y media de la mañana. ¿A qué no me dicen? Cuando llegaba a la iglesia, ahí estaban todos los hermanitos cantando, esperando al pastor. ¡Qué cosa rica! Y entonces le daba un buen sermón. Y después del sermón le daba una clase. Y para eso de las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, terminábamos la clase y entonces le decía: vámonos. Y desde esa hora hasta las 2 y media, 3 de la tarde, a veces hasta las 4 de la tarde, nos la pasábamos visitando a los hermanitos que vivían hasta el fin del mundo. Pero espérese, en ese lugar cuando usted no está subiendo, ¿qué cosa? Está bajando. Y cuando bajábamos de allá cansado y sudado, ay madre mía, ¿a qué no me dice aquí ahora? A comer. Ahí le dan comida a uno solo. El primer día que llegué, me pusieron mi plato de comida. Yo pensé que ese plato era para todo el mundo. ¿Han visto el monte de Oré? Y cuando me ponen mi plato y me ponen otro plato con otra cosa, y otro plato con aguacate, y otro plato con otra cosa, y otro plato y otro plato. Y yo, hermana, yo veo que ponen todo eso en la mesa, y casi llena la mesa. Y yo estoy creyendo que todos nos vamos a servir de ahí. Cuando empiezan a traer los otros montes, digo, esto está raro aquí. Y veo que esa gente de campo come mucho, empieza a... Oye, acabaron con la montaña. Y le dije, y esto es mío, esto es para mí. Dice, todo es suyo, pastor, y si quiere más, mire, un caldero de este tamaño. Digo, no, así no. Entonces comenzamos a hablar. Y le digo, ¿y cómo ustedes se la hacen para la cuestión del agua? Dicen, ay, pastor, cuando llueve, mire, tenemos aquí este tanque, pero si no, tenemos que ir al río a buscarlo. Digo, ¿cómo? Y ustedes tienen que bajar esa pendiente hasta allá abajo para buscar el agua. Entonces, ay, sí, pastor. Y lo grande no es eso. Usted no sabe la cantidad de niños que se han perdido en eso. ¿Cómo así? Dice, y más, mire, a veces pasamos el día entero allá abajo en el río lavando. Y tenemos que subir la ropa mojada. Y a veces está lloviendo y uno resbala y se va de cabeza y toda la ropa se queda en lodazal y vuelve a ensuciar. Digo, ¿por qué ustedes no hacen algo?
Entonces se ríen. ¿Y qué podemos hacer? Para ese momento ya yo tenía los ojos llorosos. Hay un problema conmigo. Yo no me busco los problemas, pero cuando llegan le doy la bienvenida. Me fascinan los desafíos. No sé si a usted le pasa igual, pero a mí no me gusta la vida de la misma manera todo el tiempo. Me molesto conmigo mismo. A mí no me gusta nada fácil. ¿Será un problema eso? Este papá murió cuando yo tenía 10 años y la vida la he tenido que ver de frente. A mí el trabajo ni me cansa ni me aburre, me entusiasma. Le dije, ¿saben lo que vamos a hacer? Entonces me dicen, ¿qué vamos a hacer, pastor? Digo, miren, vamos a hacer nosotros un tanque tan grande, que quepa tanta agua, que todo el mundo tenga agua en su casa. Y empiezan a reírse, y después que le digo eso, le digo, y le vamos a poner una tubería a todo el mundo, y aquí todo el mundo va a tener agua hasta en la habitación. Y empiezan a reírse. Iban a hacer sus baños con ducha, y aquí y allá, y en la cocina, y nadie va a tener que bajar al río. Y empiezan a reírse. Y yo comienzo a llorar. Tengo un problema. Si yo le dije a usted que lo voy a hacer, yo me voy a matar, pero yo lo voy a hacer. Terminamos esa oración y me fui para mi casa. Los 45 minutos de la iglesita a donde estaba mi camioneta me la pasé dándole vuelta a la cabeza, y vuelta a la cabeza, y vuelta a la cabeza. ¿Y cómo voy a hacer eso? Cuando llegué a la camioneta, por suerte que yo le agradezco tanto a papá Dios, si no fuera por él, el cerebro mío se hubiera fundido hace rato. Cuando iba a mitad de camino, en medio de la finca, hasta una vaca se espantaron, porque ¡claro! ¡Claro! O sea, un tipo hablando solo en el bote y las vacas se tuvieron que quitar. ¡Claro! Pero eso es lo que hay que hacer. ¡Claro! Oiga lo que me dice el Señor. Mira, mi hijo, el río nace allá arriba en la montaña. Lo único que tiene que hacer es represar parte del río en su nacimiento. ¿Han visto el nacimiento de un río? Y entonces hace una toma de agua allá arriba en la montaña, y por gravedad le pone tuberías y baja, hace un embalse aquí, detrás de la iglesia había una montañita preciosa, haz el tanque ahí arriba. Por gravedad el agua viene de arriba y va a llenar el tanque, y por gravedad del tanque puede bajar a todas las casas. Digo, claro, pues claro, eso es lo que vamos a hacer. Y digo, pero espérate un momento, ¿y lo cual? ¿Dónde el dinero? Espérate, Señor, ¿y de dónde voy a sacar yo el dinero? Me dice, ¿tú tienes la reunión distrital el sábado que viene? Sí, dile a ellos que te den el dinero. No, pues está bien. El sábado siguiente reunimos todas las iglesias, estamos todos reunidos, nada más los oficiales. Le dije, hermanos, miren, los hermanos de Juan Pío tienen un problema hace años. Le expliqué cómo se mataban los niños, señoras embarazadas iban de cabeza y perdían su bebé, y todos los líos que había. Porque había que cargar el agua, usted no puede vivir sin agua, o puede vivir sin agua. A veces mujeres ya casi al dar a luz, con niños pequeñitos, tenían que bajar a buscar agua al río. Cuando venían subiendo hasta daban a luz en el mismo río. Era un fastidio. Y cuando le pinté todo el cuadro, ya yo había hablado con los hermanos más o menos cuánto dinero se necesitaba para la tubería, para comprar los tubos, iban como 10,000 pesos. Le dije, así que necesitamos 10,000 pesos para comprar los tubos. Y el lunes, cuando vaya Juan Pío, tengo que llevarle ese dinero. Y entonces le dije, pónganse en pie todos los tesoreros. Pusieron en pie todos los tesoreros. Ok, ustedes sí saben cómo está la economía de sus iglesias. Y aquí están los miembros de toda la junta, pues estaba toda la junta de las iglesias ahí. Empiecen a decir, fulano, ponte aquí, coge un papel y un lápiz, empieza a escribir. Cada iglesia, ¿cuánto va a poner para que resolvamos el problema Juan Pío? Empezaron a secarse sus lágrimas. Mire, pastor, nosotros podemos dar tanto, ponlo ahí. Y nosotros dando, ponlo aquí. Y por ahí. ¿Cuánto van? 8,000. ¿Faltan 2,000 pesos todavía? Sí. Oye, ¿por qué es lo que ustedes se creen? ¿Faltan 2,000 pesos todavía? Y dice un hermano, yo doy 1,000. Y dice el otro, y yo doy 500. Y dice el otro, y yo también doy 1,000. Digo, no, espérese, nada más faltan 500. Dice, pues yo lo doy. Digo, esto no es para cuando Cristo venga, esto es para el lunes, yo me lo tengo que llevar el lunes. Entonces dice una señora, ok, pastor, yo le entrego
yo le entrego el dinero y entonces después que me lo devuelvan a mí. Me lo dieron todo en billetes de a 100 y de a 50. 10,000 pesos en billetes de 100 y 50 es mucho dinero. Oiga, el lunes por la mañana me levanto temprano, ya tengo todo el dinero encima. Digo, Señor, cuídame en el camino. Cogí todo el dinero y me lo entré, o sea, por la camisa, me lo eché por ahí adentro. Porque acuérdese que yo voy a correr en una camioneta y voy a pasar por una finca. Cualquiera lo agarran y le dan un tablazo en la cabeza y le quitan hasta el alma. Y cuando, ay Jesús, yo le había dicho, el lunes le traigo el dinero. Pero, ¿de dónde? Llegué el lunes, fui por la finca y yo llevo una alegría tan grande. Recuerdo que algunos tramos del camino yo no lo caminé, sino que lo corrí. O sea, no sé si a usted le pasa, cuando usted quiere una cosa, o sea, es como que a uno le entra una alegría que uno, mire. Y cuando llegué, allá estaban todos en la iglesia. Y llegué, recuerdo que Bienvenido se llamaba el tesorero de la iglesia. Cuando llegué, de allá arriba me veían cuando subí una montaña, entonces tenía que coger un valle para entonces volver a subir. Y todo allá cuando me vieron, ¡ay, ahí viene el pastor! Y soy a la bulla. Y bajo mi valle y subo. Cuando subo, cansa. Así que tenía que darle un tiempo de secarse el sudor y todo. Y me dice una hermanita, díganos pastor, díganos. Digo, no, vamos al culto primero. Y que prediqué sí, pues lo primero. Prediqué mi sermón, le di su clase. Yo no sé si entendieron, pero yo lo que tenía en su mente era eso tubo. Y le digo, bienvenido, ahora siéntate ahí. Me abro la camisa y empiezo a sacar. ¡Pam! Y a sacar. ¡Pam! Y los gritos comienzan. Y empieza la gente a gritar. Y grita. Digo, ¿ven por qué le prediqué primero? Si no le predico primero, me daña mi sermón. Entregué el dinero. Fin de la historia. Cuando usted va ahora a ese campo, recuerdo un hermano que se emocionó tanto que le hizo un fregadero a su esposa, un fregadero. Cogió una ponchera, ¿saben lo que es una ponchera? Oye, Dios mío, ¿cómo lo dijo? Perfecto. Imagínense una cosa de esta grande. Palangana. Una cosa de esta bien grande. Póngale el nombre que a usted le guste. Bien grande. Cogió cemento y la forró de cemento por dentro. Y cogió y le hizo un hoyo en el mismo centro. Y cogió un palito y lo tapó ahí. Y le puso un cordoncito y lo amarró de un clavo de la pared. Y eso se secó. Y un día cuando llego me dice, si usted viera, pastor, el fregadero que me hizo bienvenido. Digo, no me diga, ¿dónde está? Venga a ver. Y allá tenía ya su poncherón grandísimo, con el hoyito en el medio y la llave que caía ahí. ¡Ay, qué emoción! Hicieron jardines. Mire, hicieron de todo. Entonces, todos los vecinos que no eran de la iglesia, entonces le pidieron, oigan, y entonces nosotros, y le dijeron, hasta que el pastor no venga no podemos hacer ninguna decisión. Bueno, cuando llegó el pastor, ya todo el vecindario, ya el muy honrado este pastor, todo el mundo llegó. Digo, ¿y qué pasa aquí? A recibir al pastor. Mire que queremos una reunión con usted. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros ya vimos lo que ustedes hicieron en la iglesia y todos tienen agua y nosotros todavía tenemos que seguir bajando al río. ¿Por qué no nos dejan conectar? Pues claro que sí. ¿Usted tiene dinero para comprar los tubos? Sí, nosotros compramos los tubos. Pues conéctense. Y empezaron a llorar. La comunidad entera se conectó. Ahora yo le pregunto, ¿eso unió a la gente o lo dividió? Lindo era esto ahora, que los lunes, cuando yo iba al campo para volver a casa, tenía problemas, porque era tanta fruta, tantos vegetales y tantas cosas que me tenía que llevar que no hallaba dónde ponerlo. Tenía que ir repartiendo en el camino a todos los otros hermanitos y repartiendo hasta llegar a casa, porque hasta los que no eran de la iglesia nada más decían, pastor, mire, después que usted nos hizo el acueducto, mire lo que estamos cosechando, porque no tienen que pagar un centavo de agua. El embalse siempre estaba lleno, siempre había agua para todo. Fin de la historia. Más abajo, como donde dejaba la camioneta, ¿se acuerdan? Tampoco tenían agua, tenían que ir al río. Se enteraron de lo que pasó arriba, así que fueron arriba a decir que ellos iban a conectar y la comunidad entera se le paró. Aquí no se conecta nadie hasta que no diga el pastor.
Llegó el gobernador del área del asunto y va y le dice, no, que tiene que conectarse. Pues aquí no se conecta nadie hasta que no diga el pastor. Pues búsquense al pastor. Y un día llega el alcalde del lugarcito. Oiga, mire, esta gente no nos quieren dejar conectar. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, le estamos diciendo que nos dejen conectar de aquí, del embalse que ustedes hicieron, porque es demasiado agua la que ustedes tienen, porque esa agua día y noche, para nosotros conectarnos allá abajo, porque allá tenemos el mismo problema. Digo, ¿y por qué no lo dejaron conectar? No, dicen que hasta que usted no diga no. Digo, no, pues conéctense, no hay problema. Entonces me dice el hombre, oye, ¿por qué no desbaratamos este embalse y lo hacemos más grande? Digo, si me le pone la mano a ese embalse, tú vas a tener problemas, porque este pueblo entero le va a caer encima. Ustedes los políticos prometen y a veces no cumplen. Usted le desbarata ese embalse a esa gente y le caen a pedrada a usted. Deje tranquilo. Conéctese y váyase al paso. Ah, y sepa bien qué tubo usted va a poner. Pues déjeme decirle que se conectaron. Ahora le hago una pregunta. ¿Saben lo que ocurrió en poco tiempo? Que hubo que poner otra iglesia adventista más abajo, en un lugar que se llama Pueblo Nuevo. ¿Por qué? Cuando usted suple las necesidades de la gente le da su corazón al Señor. Por favor, ¿se entiende la unidad en el Espíritu? De ahí en adelante, cuando esos niños veían esa camioneta blanca, eso era una fila de gente gritando, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. El asunto llegó tan lejos que después que ya me transfirieron a otro distrito, jamás quise volver, porque me daba vergüenza. Cuando llegaba, era tanta la aleluya y la bulla, y como si hubiera llegado una gran persona, que ya dije, ya me da vergüenza. Pero porque un problema de años se resolvió en un par de semanas. Eso unió la iglesia y fue una bendición para todos. ¿Qué era mejor? ¿30 sermones o un acueducto? ¿Entendieron ahora? ¿Cómo tú le dices al hermano, ve en paz, cuando tú tienes con qué ayudarlo? Termino con esta pregunta. ¿Unidad en el Espíritu? ¿Sí o no? Sí, muchas veces no tiene que hacer ningún sacrificio. Solo compartir lo que a veces te sobra. ¿Le sobra a uno muchas cosas, sí o no? ¿Sí o no? Hoy mismo llegue a su casa. Usted sabe de personas que tienen ciertas necesidades. Ayúdele. Claro, hay personas que son muy orgullosas y no quieren dejarse ayudar. Pero hay otras que sí se dejan ayudar. Hágalo con amor. Y déjenme terminar con esta pregunta para que el ángel que tiene la cámara termine grabando bien, porque este informe se van a llevar al Señor en un momento. ¿Cuántos están de acuerdo en ayudar al necesitado? Levanten su mano derecha. Muy bien. ¿Podemos orar ahora? Querido Padre Celestial, muchas gracias, muchísimas gracias por el ministerio de Jesús. Muchas gracias, oh Dios, por el ministerio de los ángeles. Pero muchísimas gracias, Señor, por el ministerio de tu Santo Espíritu que nos une para la predicación de tu Santa Palabra. En tus manos santas nos entregamos en esta hora, Señor. Cuídanos y guíanos, bendícenos, protégenos y dirígenos. Haz de nuestra vida un instrumento para bendición. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador.
mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto